en el curso previo y también en este curso de matemática, le dimos una nueva descripción a las curvas. La descripción mediante fórmulas de las curvas empezaron a trabajarlas en la escuela secundaria. Cuando, por ejemplo, decían algo así, mirá. Te mostraban una ecuación que contiene X y contiene Y y te decían circunferencia, curva en R2, en la escuela. Pero en el curso previo y en este curso apareció algo así. Coseno de t seno de t. Y te decían t entre 0 y 2pi, por poner un intervalo. Y te dijeron, a partir de ahora, la curva también se puede describir mediante una ecuación vectorial paramétrica. Vectorial porque hay vectores que dependen de un parámetro y por eso, porque tiene parámetro, es paramétrica. Y resulta que aparecieron cosas nuevas y nos íbamos de aquí, que la llamábamos la cartesiana, aquí, a la vectorial paramétrica. Por ejemplo, apareció el sentido. Apareció el sentido de recorrido, apareció el vector R', el vector tangente. Con esto, con esta descripción vectorial paramétrica, las clases últimas la utilizamos para poder definir y proveer un método para calcular integrales a lo largo de curvas. Y dijimos, bueno, mirá, esto es de interés para la física, la ingeniería, aparecen integrales a lo largo de curvas, en teoría de fluidos, en la teoría de la electricidad, del magnetismo, de la gravitación mecánica, etc. ¿Está? El trabajo mecánico, el trabajo eléctrico por unidad de carga, lo que llamamos diferencia de potencial, es una integral de línea, una integral que requiere que sepamos parametrizar. Pero resulta que no solo en esas teorías hay integrales de línea, aparece la necesidad de hacer integrales en dominios que son superficies en R3. Dominios que son superficies en R3. Y hasta ahora, la manera que nosotros tenemos de describir superficies en R3 es análoga a esta que está acá. Vamos a ponerle un recuadro de color celeste. Un celestito coqueto. A la celestita la llamamos cartesiana. Y a la amarillita la llamamos vectorial paramétrica. Entonces, vamos para acá y recordamos, por ejemplo, que tenemos x cuadrado más y cuadrado igual a 1, pero en R3. La misma ecuación, en R3 ya no es más una curva. ¿Qué es esta ecuación en R3? ¿Qué representa esta ecuación en R3? ¿Se acuerdan? Un cilindro, ¿no? Ok. También teníamos cosas así. ¿Qué representa esto en R3? No sé dónde ponerme este coso. Ahí está.
¿Qué representa y igual a x cuadrado más z cuadrado en R3? ¿Un qué? ¿Nadie se acuerda? ¿Cómo podemos hacer para saber lo que representa? ¿Se acuerdan que en el curso previo había un método para saber qué cosa es esto? ¿Hacer? Bueno, una posibilidad es hacer 0z y me queda igual a x cuadrado y igual a x cuadrado. Una parábola. También puedo hacer x igual 0 y me queda igual z cuadrado, otra parábola. O puedo hacer y igual a 0 y no queda nada, un punto. También puedo hacer y igual a constante. Por ejemplo, si y fuera constante e igual a 3, me quedaría una circunferencia de radio raíz de 3. Si fuera constante igual a 4, una circunferencia de radio raíz de 4. Y así sucesivamente. También puedo cortar a z constante que no sea necesariamente 0 o x constante. ¿Se acuerdan el método de las trazas? Cortar con planos paralelos a los planos coordenados. ¿Qué superficie es? La que si lo corto con planos paralelos a y igual 0, o sea, todos planos a y igual constante paralelos al xz, tengo circunferencias centradas en el origen. Y si lo corto con planos paralelos a los otros planos coordenados, tengo parábolas. Un paraboloide. Muy bien, 10 felicitada. Tenemos un paraboloide. ¿Está? Lo corto así, ahí constante, me quedan circunferencias. Lo corto paralelo al IZ, o sea, a x constante, me quedan parábolas. ¿Está? Así teníamos un montón de superficies. Por ejemplo, si yo varío y tengo algo así, es muy parecida a la ecuación. En vez de y le puse y cuadrado. ¿Qué tengo acá? ¿Se acuerdan de esto? Un cono. El cono matemático es algo así. ¿No? Algo así. ¿Sí? Como dos cucuruchos pegados por el vértice de eje Y. ¿Está? Este es un paraboloide de eje Y. Este es un cilindro de eje Z. ¿Está? Es cilindro de sección circular, porque podría ser que el cilindro no tuviera sección circular. Podría tener sección elíptica, podría tener sección parabólica. Hay multitud de cilindros. Entonces, cilindro, paraboloide, cono, hay más superficies acá de interés, pero vamos a parar aquí. Obviamente, si tengo una ecuación lineal en R3, ¿qué superficie es? Un plano. Ok. Pero entonces tenemos que reconocer que estamos en el mundo de las ecuaciones que relacionan la x, la y y en este caso la z, porque estoy en R3, pero no tienen parámetro. Las llamaremos a todas estas ecuaciones que relacionan la x, la y y la z, igual que aquellas. Las llamaremos ecuaciones cartesianas. Ecuaciones cartesianas. Para lo que sigue, me va a interesar, adivinen qué me va a interesar. Adivinen hacia dónde vamos. No les voy a spoilear el resultado. Vamos a las ecuaciones vectoriales paramétricas para las superficies. Vamos a dar el mismo salto. ¿Por qué? Porque nos interesa lo nuevo que nos trae esta representación que llamamos vectorial paramétrica. Por ejemplo, ¿qué nos permitió
la ecuación vectorial paramétrica, acá nos permitió escribir algo así. Y a esto nos permitía escribir con una integral la longitud de la curva, por ejemplo. También nos permitió otras cosas, nos permitió escribir algo así. Y esto que está acá me permite calcular la integral de línea de un campo vectorial, cuando yo dispongo de una parametrización RDT. ¿Está? Esto fue lo que hicimos en las clases pasadas. Entonces vamos a ir hacia el mismo lugar. Vamos a hacer lo que hicimos con las curvas, lo haremos con las superficies. ¿Sí? Lo haremos con las superficies. ¿Cómo hacíamos cuando teníamos algo así, una curva? Había dos procedimientos básicos para pasar de aquí a aquí. Uno de los procedimientos básicos era nuestro conocimiento, que viene del curso previo, que dice, si tú tienes, querida alumna o querido alumno, si tú tienes una ecuación con algo así, que puede ser circunferencia, elipse, o algo que tenga, como quien dice, algo como que inicia donde termina, puedes probar con coseno y seno. ¿Está? Entonces, de la familia de circunferencias y elipses, puedes probar con esto. Hay un montón de curvas más que se parametrizan bien con esto. Si les interesa, aparece por ejemplo en electrónica, las curvas de Lissajous. Lissajous son muy lindas de ver, tienen sentido para las cosas que hacen algunos electrónicos y para algunas cosas que hacen los matemáticos, ¿sí? Y se parametrizan bien con cosenos y senos. Lissajous. Pero otro mecanismo era, cuando tú tienes algo como una ecuación donde I está despejado, puedes probar con la parametrización trivial. En este caso, asignarle a X el parámetro. ¿Y qué significa esto? ¿Por qué trivial? Y porque básicamente estoy usando a X de parámetro, porque el parámetro es justamente X. Y por lo tanto, I me tiene que quedar el cuadrado de X que esté. A este procedimiento, tomar una variable como parámetro, le llaman parametrización trivial. Y no tiene que ver ni con senos ni con cosenos. Sirve para cualquier función. Imagínate que tengas una función así de X. Tomo a X como parámetro. Y me queda T, F de T. Esto no estoy haciendo gran cosa. Es más bien una trivialidad, una pavada. Trivial es la palabra matemática o lógica para decir que hicimos algo que casi no hicimos nada. ¿Está? Entonces, acá vamos a ir probando con esas dos estrategias. ¿Sí? Por ejemplo, yo necesito acá que... Y bueno, ¿qué tiene que pasar? En vez de tener un vector en R2, tengo que tener aquí un vector en R3. Algo. Ok. Y yo lo que necesito que si I está constante, allá, bueno, hay X cuadrado más Z cuadrado. Puedo inspirarme en esta. Le mando a una de las variables el coseno y a la otra el seno. Entonces, acá, por ejemplo, a la X le puedo poner el coseno y acá le puedo mandar el seno. ¿Sí? Vamos a llamar entonces un parámetro. Un parámetro, vamos a llamarlo, por ejemplo, U. ¿Está? ¿Se ve lo que hice? Pero I, ¿quién tiene que ser? La suma de la X al cuadrado más Y cuadrado. A ver, ¿qué me da? Acá me da coseno cuadrado más seno cuadrado, me da 1, pero no quiero que me dé 1, me tiene que dar lo que diga I. ¿Me siguen?
Entonces, ¿cómo hago acá para modificar esto? Para que acá me aparezca lo que yo llamo y. Tiene que ser que el cuadrado de lo que está acá, x elevado al cuadrado, más el cuadrado de lo que está acá, z elevado al cuadrado, me tiene que dar lo que está acá adentro, que es y. Entonces, ahí, siguiendo la idea de la parametrización trivial, lo voy a llamar un nuevo parámetro, pero no puede ser u. Lo voy a proponer que es un nuevo parámetro, b. Y ahora, el cuadrado de esto más el cuadrado de esto tiene que dar b, pero me da 1. Entonces voy a multiplicarlo por b. Borro aquí. b, b. ¿Es cierto que x al cuadrado más z al cuadrado me da b? No, no me da b. No me da b. Me da b cuadrado. A ver, chequemos. X cuadrado más z cuadrado me da b cuadrado coseno cuadrado de u más b cuadrado seno cuadrado de u, factor común b cuadrado coseno cuadrado de u más seno cuadrado de u igual b cuadrado, pero no tiene que ser esto que está acá. B no me da b, yo quería que me dé lo que esté acá. Dos soluciones. O acá le multiplico por raíz de b, que me molesta mucho porque no quiero raíces cuadradas. O acá escribo en vez de b, b cuadrado. ¿Sí? Veamos. ¿Para qué i sea b cuadrado y no puede ser negativo? ¿Es cierto que i no puede ser negativo? Y no puede ser negativo porque ya lo definí como la suma de dos cuadrados. Entonces no estamos tan mal con esto. ¿Qué pasó? Vamos a repasar qué pasó. Para poder escribir una representación vectorial paramétrica de una curva, metía un parámetro. Y eso estaba bien, porque una curva, la metáfora real, la comparación real de una curva matemática en la vida real, es lo que llamamos el kilometraje a lo largo de una autopista. Por ejemplo, kilómetro cero, Ciudad de Buenos Aires, Plaza de Mayo. En Argentina, por lo menos, los kilómetros se miden a partir de la Plaza de Mayo de Buenos Aires. Kilómetro 400, estoy en Mar del Plata, de la ruta 2. Con un solo valor me ubico en la ruta. ¿En qué punto de la ruta estoy? Un parámetro. Ok, vuelvo para acá. ¿Puedo ubicarme acá con un solo valor sobre la superficie? Y no. Lo mejor que puedo hacer es proveer al menos dos valores. ¿Tiene sentido esto? Bueno, por ejemplo, miremos este paraboloide. Bueno, en principio yo diría, mira, necesito tres valores, x y z, pero no hace falta. ¿Por qué? Porque con solo determinar dos números reales queda automáticamente determinado el número i, que tiene que ser el cuadrado de los otros dos sumados. ¿Me siguen? O sea, la suma del cuadrado de los otros dos. O sea que realmente hay dos números reales libres, así como aquí, en una ruta, tengo un número real libre nada más para determinar mi posición en forma correcta. Sobre la ruta, un número. Entonces, tiene sentido acá que el vector dependa de dos números reales solamente, no de uno ni de tres. ¿Está? ¿Qué valores pueden tomar u y b en esta expresión? Y si yo me inspiré en esto que hacía acá, u, que es lo que está adentro del coseno y adentro del seno, es suficiente con que varíe entre 0 y 2pi. Y b, ¿qué necesito de b? Empecemos a ver, b puede ser negativo. B cuadrado ya sé que está positivo, no tengo problema, es y perfecto. ¿B puede ser negativo? Puedo tener números en el... Pero
A ver, veamos, esto se parece a coordenadas polares en el plano XZ. ¿Se ve? Si por un momento me olvido de Y, B es coordenadas polares en el plano XZ, o sea que tengo la X, la Z y tengo cualquier punto del plano XZ y tengo el ángulo que es U y la distancia que es el B. ¿Se acuerdan? Por eso no hace falta que B tome cualquier valor real y vamos, al igual que con las coordenadas polares, a quedarnos solo con los B positivos, salvo en el caso particular que estemos en el origen 0, 0 de Z, de XZ. Y en ese caso, solo para este punto, aceptaremos que B valga 0. ¿Está? Entonces, a esta estructura que acabamos, a esta estructura, todo esto, lo que está dentro del recuadro, todo esto que está aquí, lo llamaremos representación vectorial paramétrica de la superficie esta que está aquí. Representación vectorial. Podemos decir que parametricé el paraboloide. ¿Está? Lo parametricé. Lo parametricé. Ok. Pregunta. ¿Es la única? Vamos a ver, me voy a responder mi propia pregunta. En un acto de autodiálogo. Vamos a ver que no. No es la única opción. Otra opción muy común para parametrizar una superficie es notar que esta expresión define ahí como una función de X y de Z. Esta expresión define ahí como función de X y Z, XZ. ¿Está? Y al igual que lo hice aquí, cuando tengo que Y es una función de X y tomo lo que está adentro de esta función como parámetro, puedo hacer que, dado esto, tomo a R como dependiendo de dos parámetros. Puedo renombrarlos o puedo conservar su nombre XZ cartesiano. ¿Sí? Y me queda X, acá tengo que poner el Y. ¿Cuánto vale Y? X cuadrado más Y cuadrado, Z. Gracias. La fuerza de la costumbre. Z. Esta es una segunda opción y puedo aceptar que X y Z sean números reales cualesquiera. Parametrizo todo el paraboloide versión 1 o versión 2. Si a ustedes les gusta renombrar X y Z como U y B, se puede, no hay ningún problema. R de V igual U cuadrado más B cuadrado, B con B. Todo, cualquier número real, cualquier número real. Pero no están haciendo nada, simplemente están cambiándole el nombre y la parametrización es la misma. ¿Por qué a veces conviene conservar los nombres? Porque todo cambio de nombres molesta, consume energía de nuestro pensamiento. Y aparte, esto nos recuerda que esta parametrización se obtuvo simplemente tomando a estas dos como parámetros, por lo tanto la llamaremos, al igual que lo que hicimos acá, parametrización trivial.
Entonces, desafío, ¿cuál es la habilidad que les estamos proponiendo a ustedes que adquieran con esta clase de hoy? ¿Qué es lo que esperamos nosotros, los docentes, que ustedes adquieran como habilidad? Hoy, la habilidad de hoy es la parametrización, ¿sí? Es decir, tomar una superficie que está descrita en ecuación cartesiana y encontrar su representación vectorial paramétrica. ¿Está? ¿Para qué les pedimos esto? Se los pedimos porque esta representación vectorial paramétrica nos va a permitir cumplir el objetivo que ya hicimos con curvas: extender la idea de integral a un dominio de superficie, que es lo que les conté al principio de la clase que hacen los físicos, los hidráulicos, los ingenieros electrónicos, los eléctricos. Ok, necesitamos pasar por acá, ¿sí? Para eso, para ir allá. Esto no quiere decir que en una clase de física vayan a parametrizar una superficie. No, porque en general, en física y en ingeniería, se trabaja con determinadas geometrías que tienen alta simetría. Por ejemplo, en electricidad, en un curso clásico, creo que ahora se llama Física 2 o se sigue llamando Física 2, un curso clásico de electricidad y magnetismo, lo que van a hacer es trabajar con algunas de estas ideas en superficies tales como plano, superficie esférica y superficie cilíndrica. ¿Sí? Van a trabajar con esas superficies porque tienen un elevado grado de simetría y permiten hacer cuentas de manera muy sencilla. ¿Sí? Hay una ley por ahí dando vueltas que se llama ley de Gauss en electricidad, que no debe ser confundida con el teorema de Gauss. ¿Hay una relación? Sí, pero no tienen que confundirse la ley de física de Gauss con el teorema de la matemática de Gauss, de este curso. Porque además hay otros teoremas de Gauss. Gauss fue un tipo bastante prolífico, que vivió hace como 200 años, hizo un montón de cosas, hay un montón de teoremas. Nosotros nos referimos al teorema de cálculo vectorial de Gauss, o teorema de la divergencia, que vamos a ver el último día de clase de este curso. Y con esto terminamos, señoras y señores.